Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente aquí desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que estamos en Proyecto 2013 todos los viernes de 8 a 9 de la noche, tertulia nocturna. Y como siempre, mi compañero de fórmula, mi compañero que siempre está acompañándome en estos comentarios de tertulia nocturna. Héctor Peña, ¿cómo estás? Carlitos, buenas noches. Saludarte como amigos, siempre. buenas noches. Y quiero disculparme abiertamente contigo, y lo hago también con el auditorio. El programa pasado fue un programa grabado, pero tuvimos la gran oportunidad de estar en algunas actividades haciendo trabajo de reportaje, porque es necesario. A veces no podemos estar aquí, amigos, pero sí el hecho de la grabación de los programas, Héctor, nos da la oportunidad de trabajar en lo que es tertulia nocturna, hacer las grabaciones de los programas, ir a buscar la información para ustedes, como siempre lo tenemos aquí en la mesa, como ustedes recordarán, amigos, y siempre lo hacemos, Héctor, qué es lo que pasa en los comentarios de la semana, en la política nacional e internacional. Pero yo quisiera entrar ya rápidamente en ello, porque apenas íbamos a tener tiempo, Héctor. Pues amigos, se han iniciado las clases en el sistema educativo nacional, preescolar hasta universitario, y bueno, pues hemos recibido una serie de sorpresas muy importantes que yo me siento un poco inquieto, Héctor, porque nuevamente vemos el manejo de la OCDE a través de los indicativos que se están dando y que está siguiendo el actual gobierno, que podría decir que faltan solamente ya menos de 3 meses para que se retire este gobierno, y tenemos una inquietud que lo vamos a comentar hasta la parte final. ¿Qué está sucediendo con la nueva estructura del nuevo gobierno? Pero repito, creo que es importante comentar que la iniciación del sistema educativo nacional desde preescolar, primaria, secundaria, las preparatorias, las escuelas particulares. Héctor, ¿cuál es tu visión en estos momentos? Tú que eres un docente de una institución donde me has estado comentando el primer día de clases, Héctor. Bueno, mira, primero recibimos, previo a este primer día de clases, la gran noticia de que ahora los niños de primaria no pueden ser reprobados y los papás deciden si reprueba o no. Es decir, no haya reprobados en primaria. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, ahorita doy mi opinión. En secundaria nos encontramos también con la novedad de que un alumno hasta con 4 materias reprobadas es promovido para pasar al siguiente grado. Este primer día de clases, pues yo veo cada vez a los niños, al menos en la institución en la que estoy, muy comprometidos, entusiastas de estar estudiando, extrañando a sus compañeros en clases, y eso que son personas que tienen el poder de viajar en el mundo. Entonces son personas que están deseosos de estar ahí, pero nos encontramos con una gran disyuntiva. ¿Qué está pasando con el sistema educativo en México? Se está monopolizando. Y te lo voy a decir porque has de recordar que fui yo a Puebla, que te había platicado, a un congreso de Sistema 1, que es una plataforma que la editorial Santillana promueve a través de unos socios de mucho dinero, Carlos, que plantean una plataforma electrónica y que todo el contenido de los temas, toda la currícula va a estar cargada en la plataforma Sistema 1, y las escuelas que estén interesadas compran un cañón para cada salón, compran unas iPad para cada alumno, y el maestro tiene su propia iPad en el salón. Ya investigándolo, ya conociéndolo, Carlos, es un libro de texto llevado, fíjate bien lo que te digo, los que son maestros me entenderán, es el libro de texto pasado a una plataforma electrónica. Entonces, ahora la novedad es que está en iPads y con cañones en el salón. Entonces, realmente estamos pasando a un monopolio de una editorial que
ya desplaza a los autores de otras editoriales y empieza a desplazar a las editoriales. Se empieza a hacer un monopolio en el manejo de un libro de texto a través de un sistema computarizado. Yo creo que hay un elemento, y yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, porque a mí me parece, yo fui estudiante de la Escuela Nacional de Maestros en una escuela particular, y durante más de 30 años el sistema de docencia que yo pasé, yo fui formado dentro de la estructura de pensamiento liberal, progresista, nacionalista. Lo que tú acabas de decir era una de las grandes preocupaciones que teníamos con los maestros de pedagogía y de didáctica en aquella época, en la que evidentemente teníamos una resultante, amigos, porque la propuesta era tener una propuesta nacionalista y no dejarnos envolver por los sistemas de publicidad comercial que se estaban dando en aquellos momentos, sino lo primero que se tenía que formar era el concepto nacionalista, liberal mexicano, republicano, para que nosotros tuviéramos una independencia de mente. Fíjate lo que acabo de decir, sí, por supuesto, de lo que tú estás por mencionando. Supuesto. Y uno de los aspectos era el gran nacionalismo liberal con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que a mí me encantaba leerlo, tengo la colección de estos libros. Son muy bonitos. Pero espérate, de quinto y sexto año, porque estos libros fueron hechos específicamente para dar a conocer las revoluciones del mundo, por lo tanto era un libro de texto que permitía la estructura. Hoy la OCDE, a mí me parece lo más peligroso que se está dando una estructura para la preparación de los alumnos, como tú atinadamente lo dijiste, en el hecho de preparar a la gente para el sistema comercial hacia el futuro. Y este es uno de los grandes problemas, porque hoy lo estamos viendo, que a través de la preparación del próximo gobierno, si es que llega a ser el próximo gobierno a través de Enrique Peña Nieto, ya él, tú lo dijiste de una manera, él prometió en su campaña darle un iPad a cada uno de los niños, crear un sistema educativo nacional donde van a estar preparados para un sistema de comercialización y publicidad, en donde el nacionalismo de hecho va a desaparecer, que es uno de los grandes problemas que se tiene en el mundo en estos momentos. ¿Sabes cuál es la excusa, Carlos? ¿O de qué se habla, amigos? Se habla de la globalización, que desde hace mucho se nos ha hablado de la globalización. Hay un punto a favor y hay un punto en contra. El punto a favor es que ahora todos los niños van a tener acceso a un proyecto que se está universalizando en aras de una economía tendiente a la sistematización, una educación tendiente a el mundo productivo y laboral, como ya lo habíamos manejado tú y yo, claro. Y desaparece realmente el sentido de pertenencia a un país, empieza poco a poco a desaparecer, y esta idea que nos quieren vender de un país, como decía Santana, ¿no? Como decía el guitarrista Santana, no el otro, Santana decía, ahora queremos una patria sin fronteras, sin banderas y sin carteras, que sería un sueño ideal. Entonces ahora nos empiezan a vender como que nosotros tenemos que ser un país que se ponga a la vanguardia y que se empareje, que empatice con las políticas mundiales y que entre a un sistema educativo que esté diseñado exclusivamente para un mundo que está demandando mano de obra calificada, personas competentes para ese mundo laboral. De ahí nace el sistema de competencias que viene de Europa, y en México lo estamos manejando sin saberlo manejar. Y para que intervengas, Carlitos, recordarle al público que cuando iniciamos el sentido de competencias, que a mí se me hizo magnífico porque ya lo manejábamos, pero me refiero a competencia en el sentido de que los instructores de la SEP ni siquiera tenían ideas. Vaya, ni los funcionarios mismos de la SEP tenían una caramba idea, perdón que lo diga así, como maestro, pero no tenían una idea de lo que se estaba hablando. No tenían idea de lo que era competencia, y los maestros, para variar, con nuestra experiencia frente a las aulas, entendíamos que eran las competencias autodidacta, autosugestivamente. No, yo creo que tienes toda la razón, Héctor, porque yo recuerdo y quiero recordar, alguna vez tuvimos una discusión tú y yo aquí,
y una serie de comentarios, porque esto ya se estaba aplicando desde 1970. Así es. En los sistemas educativos. Escuelas técnicas secundarias. Escuelas técnicas, que además eso fue llevado, este sistema mexicano fue llevado a la India. Y ahora en la India se está trabajando a través de multiplicidad. Oficios, eran en secundarias de oficios. Y en la India fue modificado porque precisamente nuestras secundarias técnicas estaban preparando gente para todos los sistemas fabriles en la República Mexicana, en la zona norte, en la zona centro. Maquiladores. Y pero lo importante es que tenían una preparación, Héctor. Sí. Ahora, la gran universidad de la India está preparando 3,000 hombres, de los cuales 1,000 se quedan en la India y 2,000 se reparten en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Creo que lo que hemos hecho aquí nosotros es que verdaderamente, tú lo dijiste de una manera, la Secretaría de Educación Pública no tiene a la gente preparada, y te voy a decir por qué, Héctor. Yo fui de los primeros maestros que ayudamos en la preparación, en la iniciación de la universidad pedagógica. O sea, a mí me tocó aplicar los primeros exámenes en la universidad pedagógica, y se decía que este sistema era para crear toda la estructura administrativa para manejar el sistema educativo nacional, que se les ha dejado atrás precisamente porque era un sistema de competencia muy fuerte. Así es. Estás diciendo. Así es. Pero bueno, amigos, se inició el sistema de ciclo escolar, que ya tendremos oportunidad, porque le estaba diciendo a Héctor que espero el próximo viernes invitar a un joven de una universidad en México, quien nos ha dado una respuesta muy importante. Considero que son de los jóvenes de 19 años, 17, 18, no pertenece al movimiento 132, pero es a mí lo que me pareció más interesante en una reunión que tuve el domingo. ¿Todavía existe? Pues, perdón, la forma irónica que te lo pregunto. ¿Todavía existe 132 como movimiento independiente? Te estás adelantando lo que vamos a manejar más Perdón, adelante, Carlos, perdón. Pero lo interesante es el hecho de lo que está diciendo. No me interesan cierto tipo de elementos, me interesa el proceso intelectivo que están recibiendo los estudiantes de ciertas instituciones universitarias, tanto particulares como la Nacional de Maestros y las escuelas preparatorias. Yo creo que lo importante es que vamos a hacer un análisis muy importante de lo que está sucediendo en el sistema educativo nacional. Y bueno, amigos, acaba de empezar el sistema escolarizado en toda la República Mexicana, en la cual, 24 millones de estudiantes fueron directamente ya a las aulas en el sistema de docencia. Pero pongamos atención en esto, perdón, Carlos, la interrupción, pero recordemos esto: la educación tiende a abatir el índice reprobatorio porque entra a un sistema internacional el cual postula que el alumno no puede ser reprobado. ¿Por qué no puede? Y fíjate, los románticos y ortodoxos de la educación, te lo voy a contestar. Nada más déjame terminar esto. Bueno. Los ortodoxos y románticos de la educación postulan que no están a favor, que cómo es posible. No, yo estoy totalmente a favor porque te voy a decir por qué, Carlos. Te voy a decir por qué. Y lo dijo una gran doctora en pedagogía a nivel internacional, y es mexicana, esta doctora. Lo dijo en el congreso que tuvimos. ¿Sabes quién la presentó y quién era el anfitrión? Leonardo Kurchenko en este congreso. Bueno, entonces esta doctora dice: el énfasis en la educación, y lo platicamos tú y yo al salir hacia nuestras casas el viernes antepasado, decía, el énfasis de la educación se está dando en el examen y en la planeación. Énfasis, no está diciendo que sean malos, el énfasis. Ahora se debe postular en que el énfasis debe estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo te voy a contestar lo que no me permitiste en un momento comentarlo. Tú hablaste de este énfasis y de esta estructura, quienes están postulando esto. Perdóname, y con respeto a ustedes, amigos. Eres un romántico. No es cierto, Carlos. No, pero es que yo voy a dar una explicación en concreto. Uno, en primer lugar, quien dijo esto es un pobre estúpido y una pobre estúpida. Porque en primer lugar el sistema educativo nacional tiene una función, y nosotros tenemos desde el jardín de niños ejercicios de maduración, coordinación motora gruesa fina, y este es el proceso de abstracción. Nuestro sistema educativo nacional tiene una diferencia muy fuerte con otros países, porque nosotros tenemos una historia de un sistema educativo como lo tienen los europeos desde etapas medievalistas,
teológicas, religiosas. Claro. Y nosotros lo tenemos desde el mundo prehispánico hasta lo contemporáneo. Podía yo mencionar muchos otros elementos. Pero el sistema educativo nacional, Héctor, tú lo mencionaste en un principio con esta experiencia que tuviste donde en este congreso, asistieron 3,000 educadores, que me gustaría más adelante, a ver si en un próximo programa lo tocamos con gran profundidad. ¿Cómo no, Carlos? Con todo gusto. Pero yo creo que hay algo, Héctor. No se puede pasar a un alumno de primero a tercer año, porque en el jardín de niños y en primer año, los ejercicios de maduración, coordinación motora gruesa fina forman los primeros elementos de la abstracción. Un alumno que es reprobado en primer año es porque no ha alcanzado a determinar una función manuscrita y del proceso manuscrito intelectivo en el proceso del razonamiento para entender lo que está sucediendo en esos primeros elementos de la abstracción, del aprendizaje de la A a la Z. Y totalmente luego, de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. De la A a la Z para empezar a formar las palabras, y esto entra un elemento que se llama dislexia. Sí, por supuesto. Si el alumno de primer año pasa a la siguiente etapa, va a reprobar, consecutivamente no va a tener el elemento de maduración durante toda su experiencia de primaria. Considero que es un grave error, aquí está publicado en los periódicos, el hecho del pase automático de primero a tercer año. Grave error, porque entonces quienes están proponiendo esto no se dan cuenta que hay una estructura Estoy muy de acuerdo fuerte, contigo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. En donde el proceso del aprendizaje, donde la didáctica y la pedagogía tienen que definir el futuro del individuo. Quien tiene problemas, quien tiene problemas en la lectoescritura la va a tener toda su vida hasta que llegue a la universidad, porque no hay un ejercicio de maduración y un proceso de abstracción. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿cuál es el problema? Es que tienes toda la razón, nadie podría decirte que no, pero la persona que postula este nuevo mecanismo no se está refiriendo concretamente, me refiero, no postula esto de pasarlos, la que te postula que el énfasis está en la educación. Y ahí está de acuerdo contigo, en el sentido de que la etapa más importante del ser humano, hablando educativamente, es la etapa formativa, que se le llama primaria y secundaria. Es la etapa básica. En esta etapa básica no puedes hacer que un alumno pase un examen por memoria. Tienes que hacer que el alumno pase por experiencia. Y es lo que yo siempre he hecho toda mi vida. Yo preparo a los alumnos para que tengan la experiencia y la reproduzcan. A mí no me interesa un alumno que me saca 10 en un examen escrito, pero que a la hora de decirle, pásale al frente y hábleme usted sobre sus conceptos de tal cosa. Háblame, a ver, vamos a ver qué piensas de esto. Si tiene un pensamiento crítico desarrollado, es un hombre capaz. Pero si pasa un examen, ¿sabes cómo lo demostré, Carlos? Alumnos que tenían 10 en el viejo sistema de memoria, les hacía exámenes de tema abierto en secundaria. Sí. ¿Sabes cuántos sacaban? 6. Sí, pero aquí... Y los alumnos que tenían 5 de tema abierto sacaban 10. Entonces, ¿qué estamos hablando? La habilidad es a través de un sistema educativo que sea dinámico para despertar las habilidades y para hacer del individuo un ser competente. No estamos hablando laboralmente, este proyecto de Europa, sino claro para ser competente. Diciendo, ¿cómo ves eso, Carlos? Pero yo estoy de acuerdo contigo, porque lo que estoy hablando son principios racionalistas. Sí, por supuesto. Lo que tú estás diciendo es un elemento del racionalismo del ente humano. Así es. En el sistema educativo nacional, las propuestas desde el jardín de niños, y me atrevo a decirlo desde el vientre materno, cuando la madre habla con el niño, es una parte de una estructura racionalista. Por supuesto, totalmente. Si no existe ese elemento, te lo digo porque me tocó durante muchos años. Es más, voy a lo siguiente. Cuando se cambió la estructura de la letra manuscrita al script, a mí me tocó hacer un documento, y me permito decirlos, amigos, porque yo estuve trabajando en medios de comunicación, en donde realicé un documento que se llama Método Global de Análisis Estructural. Si tú a un alumno de jardín de niños o de primaria, cuando se les enseña a empezar a trabajar con el lápiz, la pluma y el color, se hicieron estudios muy importantes. A ver, hazme un cuadrado, por decir algo, y entonces el niño hace 1, 2, 3,
4. Ese es un problema del principio de racional. Sí, por supuesto, por supuesto. Déjame terminar. Entonces, se estudió a través de psicólogos y los sociólogos y los pedagogos, se encontró que para pasar de la letra manuscrita a la letra escrito, si el niño no sabía trabajar, ya lo expliqué de una manera, voy al siguiente, si el niño hace 1, 2, 3, 4, ahí empieza el elemento racionalista. Si el niño hace 1, ya te 2, entendí, sí. 3, 4... Sí, si no hace separaciones, ¿no? Espaciales, sobre todo. Ese elemento claro. determinó una función que tuve que corregir un documento que se llama Método Global de Análisis Estructural. Y eso, Héctor, lo presentamos en toda la República Mexicana a 80,000 maestros del sistema primario de primero y segundo año. Y entonces ahí se descubrió que el niño, si no lleva una serie de elementos de método global de análisis estructural racionalista, el niño no va a poder progresar en lo que tú acabas de decir. El pase automático no puede hacerse ni de primero a tercero. Estoy de acuerdo contigo en eso. Cuando en un momento determinado el que va a ser perjudicado, y te digo, acabo de leer en el Metro y me da mucho gusto que la Universidad Nacional Autónoma de México presenta un documento donde nos habla de los problemas del sistema educativo nacional a través de la formación y la deformación de los estudiantes. A mí me hubiera dado mucho gusto estar ahí y rebatir a esta educadora o esta doctora o quien haya sido para decirle, eso no puede ser, porque nosotros tenemos un sistema totalmente diferente en el sistema educativo nacional, pero además internacional. Bueno, hay una cosa que debemos de decir aquí, ¿no? Yo creo que juzgar a una persona sin haberla oído en la parte total, pues no es objetivo. Yo pienso que México está entrando a un mundo laboral, económico, mundial, que si nosotros seguimos con nuestros sueños guajiros de seguir, qué bueno que nuestro país no ha llegado a esos grados extremos de aislarse totalmente del mundo, porque nos iría peor de lo que por sí estamos, pero ¿qué es lo que pretende el nuevo sistema educativo? Y tú lo dijiste muy bien. La gente ignora que la letra manuscrita, que es el enlace de los fonemas para hacer estructuras completas a través de hilaciones. Esas hilaciones producen una perfecta ligue desde la infancia entre los hemisferios derecho e izquierdo en el cerebro, sí, y produce una coordinación psicomotora. Sí. Por eso es fundamental la letra manuscrita. La letra script que hace separaciones. Por lo tanto, el constructivismo, que es el sistema educativo que se está planteando desde hace mucho tiempo, es ir construyendo poco a poco el edificio a través de un paso paulatino de maduración y de formación, hasta construir un andamio, ¿no? Y es a través de construir andamios. Ese es el sistema constructivista que postula esta forma de hacerlo. Y la técnica para hacerlo es la que debe de diferenciarse, no copiar otros países. Estoy de acuerdo contigo, pero sí debemos de modernizarnos en la forma en la cual debemos de hacerlo. No nos podemos quedar en los viejos sistemas del catedrático que solo habla y el alumno que se calla. Ahora el catedrático, yo siempre lo he hecho en mi vida, me quedo callado y los otros son los que postulan, los otros son los que hacen la clase, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo porque lo que tú estás proponiendo es el sistema educativo socrático, donde el maestro es el expositor y los alumnos contestan, que tú ya me lo has platicado dentro de lo que tú experimentas. Yo creo que hay algo que necesitamos verdaderamente entrar en una concreción de lo que es el sistema hacia el futuro. A mí me preocupa mucho que estos elementos de dislexia, el que tiene problemas de dislexia y que no tiene la formación en el primer año y en el jardín de niños, lo va a tener en la universidad. Porque ese elemento, como tú lo dijiste, estos elementos estructuralistas, esta definición constructivistas que debe de tener el individuo, es algo que tenemos que analizarlo con mucha profundidad. Y estoy totalmente en desacuerdo de lo que yo he estado leyendo en estos momentos en los periódicos. Me molestó de sobremanera, aquí están los periódicos, del pase de primero, segundo y tercero. No,
¿Sabes Gravísimo principalmente error. quién, Carlos? ¿Quiénes de mis compañeros son los que más protestan? Y tienen toda la razón. Las dos principales materias, español y matemáticas. Matemáticas, si no hay una maduración, Carlitos, no te estructura un pensamiento, claro, y no te da un pensamiento crítico. Entonces, una persona que no ha podido neuronalmente hacer los enlaces convenientes para espacial y temporalmente llevar una estructura de seguimiento para llegar a un resultado, no puede ser promovido al otro, porque se va a ir atorando y atorando y no va a haber maduración en él. Es lo que yo estaba mencionando. Tienes razón. Voy a ratificar lo que tú estás diciendo. En el jardín de niños lo que se hace en maduración, coordinación motora gruesa fina, en una línea, gallo, gallina, gallo, lúdico totalmente, gallina, ¿no? Gallo, gallina, y ahí empieza, el educadora le dice al niño, fíjense que lo primero que van a ver cuando van en la calle es el verde, el amarillo y el rojo. Ahí entra el niño en un proceso de abstracción para decir, amarillo, se tienen que detener, verde, sigan, y rojo alto. Así es. Entonces entran en ese proceso de abstracción. Así es. Y yo he escuchado niños de 4 años cuando van en el carro con el papá, ay papá, no te vayas a pasar, no te vayas a pasar, y de repente van en el carro y se pasa la preventiva y le dice, papá, ¿que no has entendido que no te tienes que pasar? Claro. Entonces, ahí hay un proceso de abstracción muy fuerte, que es lo que estás diciendo. Amigos, la verdad es que discutir sobre el sistema educativo nacional nos da una pauta, y se lo agradezco a Héctor, estos comentarios, pero fíjate, Héctor, que hay algo que me impresiona de sobremanera. ¿Qué está pasando en el mundo sobre Wikileaks? Y es algo que ahora veo que el doctor Baltasar Garzón, abogado del fundador de Wikileaks, está asegurando que su cliente va a revelar información muy importante de todo lo que ha hecho con la documentación de los Estados Unidos, que aquí hay algo muy raro, que además ya hay un enfrentamiento entre Inglaterra, sobre todo porque se le otorgó precisamente a Assange este elemento en donde Julian Assange establece una serie de normas muy particulares con lo que está sucediendo en el mundo, y sobre todo que ya Inglaterra dijo en la embajada, está respaldado por la embajada de Ecuador, y ya Gran Bretaña dijo que lo iba a sacar de la embajada, y en el mundo entero protestaron porque sabemos que hay una legislación específicamente de proteger a todos aquellos tratados internacionales. ¿Tú qué piensas de lo que está sucediendo en Wikileaks? Bueno, es muy sencillo, Carlos. Me refiero, es muy sencillo, a lo mejor no todos lo han pensado así. Imagínate tú a las naciones más poderosas y bélicas del planeta, Inglaterra y Estados Unidos, los países más genocidas de la Tierra. Sí. Perdón. Bueno, Inglaterra le gana a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí, pero aquí no se trata de quién es más o quién es menos, los dos son iguales. Sí. Uno es el de sangre real y el otro el bastardo, ¿no? Que es Estados Unidos. Porque realmente la corona inglesa es la que se siente con la sangre azul y los otros son sus bastardos, ¿no? Entonces, recordemos que Estados Unidos siempre se ha querido creer noble. No fue la esposa de Obama ante la reina y la abrazó cuando nadie la puede tocar. En fin, vaya, es como el planeta de los simios en la actualidad. Bueno, lo mismo sucedió. Espérame, déjame terminar. Entonces sucede que sabemos todos de la corrupción, el manejo y la patrocinio del eje del mal, que son todos los países islámicos. ¿Quién lo patrocina? La CIA. ¿Quién patrocina las guerras de Medio Oriente, la revolución de la primavera, lo que ha sucedido en Siria? Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué es lo que quieren? Invadir ya a Irán, punto. Sabemos que así fueron destruyendo para apoderarse de sus pozos petroleros, el opio de Pakistán, sabemos que se querían apoderar de él, el uranio de Pakistán. Entonces, estamos frente a un hombre que tenía información clave para que comprendiéramos el entretejido de esta corrupción y de estos manejos económicos también en la bolsa y de esta opresión hacia los demás países. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, vaya, Inglaterra si hubiera podido, se mete e invade la embajada? No, lo sabemos, y de hecho cometieron un error que dijeron que lo iban a sacar. Evidentemente, pues rompe todas las estructuras. Pero ¿sabes cómo lo van a hacer, Carlos? Van a presionar al presidente de Uruguay.
y le van a decir, lo haces o pierdes esto, pierdes lo otro, pierdes aquello, y te acusamos de narco y te invadimos. No, lo están haciendo, de hecho lo están haciendo, pero bueno, ahí es donde está la lucha de la soberanía nacional, que es en todos los países del mundo. Yo creo que precisamente lo que está haciendo el doctor Baltasar Garzón es parte de una respuesta, porque recordemos lo que pasó con Pinochet, y ha estado trabajando en algunos aspectos muy fuertes. Pero fíjate, yo quisiera tomar uno de los puntos donde en Islamabad hay una acusación contra una niña Down, donde tú sabes que el Corán es muy fuerte en la estructura, y dice, pese a tener solo 11 años y sufrir síndrome de Down, una niña pakistaní fue arrestada bajo la polémica ley religiosa de Pakistán es por absurdo, qué bárbaro, acusaciones que habría profanado el Corán. Dice que la niña Down la habían visto arrancar las hojas del Corán y quemarlo. Aquí hay algo muy serio, porque se habla de que le van a aplicar la justicia, porque esta niña pertenece a la minoría cristiana y vive en el empobrecido suburbio de Islamabad. Testigos aseguran haberla visto quemar frente a su casa las páginas del Corán. Bueno, parece que estamos viendo la Nueva Jerusalén, ¿no? Aquí en México, ¿es en serio? Sí, fanáticos religiosos a un grado exacerbado. A mí me parece... Perdón que lo diga, pero esos son. Pero perdón, ¿por qué? A mí me parece vergonzoso que el gobernador del estado no haya aplicado ya la legislación correspondiente. Inmediatamente, ¿saben que se me quedan quietos? Lo primero que hicieron fue destruir la escuela de los laicos, y la escuela que está protegida como área federal, y el gobernador no ha hecho nada, evidentemente para evitarse mayores conflictos. Me parece un absurdo, porque ¿cómo se puede permitir en este país que en una población donde están manejados por la estructura teológica, como se lo permiten en un país laico? Y permitieron que no han arrestado a nadie, cuando están las fotografías? Anoche vi precisamente en el programa las golpizas, de Denise Merke, que están grabados todos aquellos que participaron en la destrucción de la escuela, y no han hecho nada. Hicieron una serie de entrevistas. Bueno, por primera vez me permito decir lo siguiente, Héctor. Habéis estado en contradicción contra Denise Merke, pero creo que los programas que presentó ayer tienen un alto nivel periodístico, con una respuesta... A mí no me gustan su estilo, pero... No, pero estoy hablando de la denuncia. De la temática de ayer, de sí. La temática. Sí, fue fuerte, yo lo vi. Como periodista creo que está realizando su labor, aunque hay cuestionamientos por ahí muy fuertes en los programas de tercer grado. Tendenciosa, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es más, aquí tengo los programas y todo lo que sucedió en la Nueva Jerusalén, pero a mí me parece vergonzoso que el gobernador había de determinar ya ir a arrestar a toda esa gente y hacer desaparecer esa estructura teológica que tienen en una población, porque no puede ser que porque la Virgen me avisó, entonces no voy a permitir el sistema educativo, porque vas a la escuela, fíjate nada más hasta dónde llego. O porque Alá me lo dijo, ¿no? Bueno, sí, pero en el caso de la Virgen les dijo, no se puede permitir que vayan a la escuela porque el demonio los está... ¿Cómo que el demonio? Eso es tipo brujas de la Edad Media, ¿no? No, o sea, me parece la mayor estupidez exacto, del universo manejar esto. Por mí, ya deberían haber hecho desaparecer esto desde hace mucho tiempo, porque no se puede permitir que regresemos nuevamente al 480, en el siglo XVI, donde la Inquisición llegaba para no permitir esto. Me parece lo más absurdo. Las discusiones y los griteríos de ayer en el programa me están dando la pauta de una psicología de autodestrucción. Una psicopatía, ¿no? Sí, claro. Fíjate, Carlos, acabas de decir una cosa muy interesante, y lo ingrato que es nuestro país. Y cómo detrás de todo esto, y tú a lo mejor coincides conmigo, hay un dejo político. Si el gobernador se atreve a hacerlo, vas a ver la lluvia de críticas que le van a caer. Si se atreve a hacerlo, si se atreviera. Ahora lo critican porque no lo hacen. Pero yo pienso que quedaría mejor parado a nivel nacional si lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué quedaría bien parado? Porque es un país laico, y las leyes que nosotros nos hemos dado a lo largo de la historia son de Benito Juárez, punto. Corrió a los que andan con faldita ahí predicando cosas absurdas. No, bueno, acabas de tomar el tema del presidente Juárez en el Estado laico y sobre todo la legislación de separación. Y el PRI es juarista, se me hace raro, sí.
Sí, pero lo que pasa es que en estos momentos son las convenciones políticas. Yo creo que estás hablando de separación Estado-Iglesia. Sí, y totalmente. Aquí tenemos un problema muy serio, porque no se puede permitir en un país que en un momento determinado un grupo de fanáticos... Sí, porque esto no es iglesia, tienes razón. Esto no es la iglesia, tienes razón. Aquí hay totalmente. Un personaje ignorante que supuestamente es el obispo, el cardenal o el papa, o como se le llama. Que ni está avalado por la iglesia, justamente. En un momento determinado estamos entrando a una estructura política, teológica, que está destruyendo una comunidad, y la entrevista que se le hace a un jovencito de 14 años donde le dicen, es que yo quise entrar a la secundaria con mi certificado de primaria. Sí, lo vi. Y no pude entrar porque vi. no sé nada de geografía, no sé nada de historia, no sé nada de matemáticas, no sé nada de literatura, por lo tanto reprobé. Entonces, una vida perdida, Héctor, con un joven que va de primaria a la secundaria y no tiene la capacitación suficiente. Me parece que este grupo de gentes, que son gente que está mal preparada y mal estructurada ideológicamente para poder dirigir a un pueblo. Se pierde en una generación de más de 500 Totalmente. personas. Fíjate, Carlos, hay que tomar en cuenta una cosa y reconocerla, y yo lo voy a hacer así. La institución moderna eclesiástica jamás haría esto. Incluso tienen instituciones educativas con maestros laicos, y postulan incluso una educación tendiente un poco hacia lo laico, porque yo he trabajado en iglesias de en escuelas de este tipo. Pero esto no tiene que ver con la iglesia. No, pero cuidado, que no se desvíe la atención, porque podría desviarse. Pero es interesante lo que tú dices. Los jesuitas tienen una función Mis respetos. hacia la tendencia laica. El Opus Dei. Estoy de acuerdo, pero en este caso no, porque están coartando el progreso y el futuro de... Sí, pero no es iglesia, ¿estás de acuerdo? ¿Que no es la iglesia esto? Bueno, pero una supuesta jerarquía eclesiástica que es la que pervive ahí pero la iglesia no lo reconoce, Carlitos. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, si no lo reconoce, porque han permitido las estructuras políticas. No la iglesia, el gobierno. Espéreme, a eso voy. Lo ha permitido la estructura política. Exacto. Porque no han querido verse metidos en problemas estructurales la religión. Así es. Pero yo creo que, amigos, esto también lo vamos a seguir tocando de acuerdo a los próximos eventos, porque ya el gobernador dijo que va a tomar posiciones muy concretas con respecto a ello. Pero yo quisiera tomar un punto muy importante y que representa lo que va a suceder en los próximos días en la declaratoria que ya se está dando en los periódicos a través de que el Instituto Federal Electoral y el TRIFE van a determinar la posición directamente del próximo presidente. Exacto. Y lo voy a decir de esta manera, amigos, bajo mi propia responsabilidad, que lo que he estado leyendo en los periódicos es muy serio, porque ya están aquí Excelsior, Universal, La Jornada, Impacto, que nos está diciendo qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, dice Peña, arranca con ley anticorrupción, la reforma es la primera coincidencia de las agendas de los priistas y los panistas. A mí me parece que el Instituto Federal Electoral y el TRIFE están traicionando su propia estructura y su propia vocación para que fueron hechos para defender que precisamente en una democracia de una estructura para elegir a un presidente. Resulta que acaba de salir en los periódicos que están multando a los partidos políticos. Y el PRD fue el más multado. Por las campañas que se hicieron, y dice precampañas, la izquierda, precampañas, la más multada por precampaña. Y ahora resulta que el señor Valdés, quien es el presidente de la Suprema, del tribunal, del IFE, está diciendo que no hubo rebase de economía en las campañas. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Si está demostrado a través de los últimos 2 meses que se rebasaron las campañas. Voy a decir nada más una. En la República Mexicana hubo 3,000 documentos que se presentaron en estos megaprogramas que se presentan, por decirlo de una manera, en donde la presencia de Enrique Peña Nieto fue demostrada y que rompió toda la estructura. Se está discutiendo de sobremanera en estos momentos en la legislación que no hubo compra de votos, que no se dieron regalos. La última es este elemento que ya se ha tomado a chunga, si me lo permiten ustedes de una manera, el hecho de que aparecieron borreguitos, pollitos y gallinas, que fue una demostración que se hizo. Eso es lo menos importante. Resulta que aparecieron miles de tarjetas donde se les daba a la gente, donde las compraron el voto,
porque iban a una tienda, la tienda Soriana, y te daban una tarjeta en donde tú ibas y comprabas 1,000 pesos de mercancía y te la llevabas y votabas por el PRI, por el PAN, por el PRD, por quien quieran. Y a mí me parece es una deshonestidad, Héctor, porque en estos momentos, ¿dónde está la llamada democracia mexicana en la liberación del voto? Y me parece que lo que están diciendo en los periódicos dice: Peña arranca con la ley anticorrupción, y voy a decir, el viernes 10 de agosto fue publicado, el PRI impulsará iniciativa en septiembre. Dice anticorrupción, la reforma es la primera coincidencia de las agendas de los priistas y panistas. Pues señor Peña Nieto, me permito decirle, ¿a quién va usted a enjuiciar en esta estructura de la anticorrupción? ¿A quién? ¿Quién va a ser el primero llevado a juicio por esta institución que se va a manejar? ¿A quién van a llevar a juicio? ¿Es verdad que se otorgaron las tarjetas de Soriana? ¿Es verdad que se entregaron animales? ¿Es verdad que se dieron ladrillos? ¿Es verdad que se dio cemento? ¿Qué pasa? Carmen Aristegui, que ahora tenemos el problema con MBS, en donde Carmen Aristegui presentó en programas de televisión el sistema de corrupción a la entrega de estas tarjetas y muchos elementos, que fueron 4,000 millones de pesos repartidos. No lo estoy diciendo yo, está publicado en los periódicos, y aquí tengo muchos de los periódicos de lo que se ha publicado en los últimos 2 meses. ¿Qué pasa ahí? Carmen Aristegui fue ya eliminada de Televisa Radio, ahora con MBS. Tenemos un problema ahí de libertad de expresión, que lo está diciendo precisamente el Marcelo Ebrard, que estamos en un peligro muy fuerte sobre la libertad de expresión. Adelante, Héctor. Bueno, a hacer varias precisiones desde mi punto, por supuesto, de vista. Acabamos de oír todo lo que dices que dicen los periódicos. Discúlpame, yo lo voy a decir diferente, no lo dicen los periódicos. Los periódicos publican lo que dicen ciertos líderes, pero no son los periódicos, así como una entidad personalista o como si fuera una entidad con propio raciocinio. No, los periódicos están publicando lo que dicen algunos líderes de la oposición y otros líderes, no son los periódicos. Ahora, lo destacan, ¿por qué? Porque es la agenda que se está llevando actualmente. Yo siento, y sí lo digo sinceramente, que yo voté por quien voté, y si este candidato hubiera perdido, yo lo reconocería, y en mi caso siento que, en mi caso, amigos, discúlpenme si me linchan, pero yo simpatizo con el PRI en este nuevo gobierno, en este al menos, simpatizo con Peña Nieto. Y siento que la mayoría de cosas que ha destacado Carlos son las palabras del equipo de Andrés Manuel, no son los periódicos. Y todavía rematan haciendo el ridículo, hasta mismos perredistas lo dicen. ¿Cómo es posible que se haya hecho este circo de llevar patitos y cerditos y todo? O sea, no se tiene seriedad. 1, 2. De que hay corrupción en todos lados, lo sabemos. Nadie se salva de esto. Entonces no puede salir un partido a decir que el otro es un malvado porque excedió gastos de campaña, cuando es un partido que toda su vida lo ha hecho. Y en el Distrito Federal siempre se han comprado los votos, no de todos. Y creo que sería denostar a gran parte de la ciudad por decir que porque les dieron una tarjeta de esto, un cochinito, un patito, como estas ridiculeces que yo así las estimo, la gente entonces vota por X o Z. No, en las ciudades al menos no. A lo mejor en el campo, ¿sabes qué decía esta señora que es de Zacatecas, hombre, que estaba postulada para un puesto? Bueno, esta señora de Zacatecas, que ya renunció, incluso es empresaria, decía que cuando ella visitó las comunidades rurales, le decían: oiga, denos usted algo, porque fíjese que el PAN nos trajo despensas, pero a todas las comunidades cercanas, pero a nosotros no nos repartieron nada. Haga que su partido nos traiga porque estamos muertos de hambre. Y dijo algo muy inteligente esta candidata. Dice: por lo tanto, se aprovecha la extrema pobreza de este país para partidos, y lo dijo,
ella postulada por el PRD, y lo dijo, este país recibe dineros de todos los partidos políticos. Ahora, que uno diga que otro gastó más que él y le da coraje, eso a mí no se me hace justo. Perdón, es mi punto de vista, no lo crean ni me crean, amigos, es mi propio punto de vista. Yo creo que hay algo, en primer lugar, has hecho comentarios que me parecen muy interesantes, Héctor. Lo que nosotros hacemos es un periodismo de editorial y estamos tomando en base a lo que sucede en los periódicos, pero me parece que estás desacreditando a todos los periódicos de México, porque cuidado con eso, porque podemos, no, usted ya habló, ahora déjeme terminar a mí. El hecho es de que las informaciones de todos los periodistas, que son muy respetables, aunque en algunos casos no hemos dado los nombres, sí me parece que es muy fuerte, porque lo que tú acabas de mencionar, no te estoy cuestionando a ti, sino estoy cuestionando el hecho de una inclusión en donde el periodismo nacional tiene, y no solamente es el periodismo nacional, es el periodismo internacional. No es el personaje de Zacatecas, sino es Xóchitl Gálvez de Puebla, fue la que dijo eso, a donde recibió ella una serie de confrontaciones cuando iba a determinados lugares donde la gente le exigía y le pedía que se diera un presupuesto. Xóchitl Gálvez hizo una denuncia muy fuerte, que fue la candidata gobernadora del estado de Hidalgo. De Hidalgo. Donde estaba Chong. Hizo una serie de versiones en el programa de Nino Canún, porque lo que tú acabas de mencionar lo dijo. Ahí lo oí precisamente. Lo dijo en el programa de Nino Canún, donde lo que estaba sucediendo, y después viene una serie de circunstancias donde a su hermana, no voy a disculpar nada. No, pero eso no tiene nada que ver. No, pero estoy haciendo referencia a lo que tú estás diciendo. Hubo un castigo directamente a la hermana de Xóchitl Gálvez, que además no puedo decir que es inocente, ni tampoco puedo decir que es culpable. Exacto. Porque pagó los platos rotos. Pagó los platos rotos de lo que dijo Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez dijo, cuando entrevistaron a Enrique Peña Nieto por parte de periodistas de otros países, en el caso de Inglaterra, y que había desmentido el exceso de compra de votos, Xóchitl Gálvez dijo que Peña Nieto era un mentiroso. Y lo dijo, está grabado en el programa de eso. programa de Nino. Sí, me acuerdo. Bueno, en estos momentos a nosotros no nos interesa si son pollitos, si son vacas, si son bueyes, si son láminas, si es cemento, lo que sí hay, que en estos momentos, ayer en el programa de en el programa de tercer grado, Carlos Loret de Mola dijo lo siguiente: 1. Enrique Peña Nieto, si es declarado presidente por el IFE y el TRIFE, en estos momentos no, voy a repetir las palabras. ¿Él lo afirmó? Él dijo lo siguiente, lo pueden ver el domingo a las 8 de la mañana, en donde se va a repetir el programa, y a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, donde Carlos Loret de Mola dijo, Enrique Peña Nieto no se la va a quitar de encima si es declarado triunfador. Ah, sí, por supuesto. Entonces, eso sí es cierto. Entonces, estamos viendo que en estos momentos, sí es cierto. Para terminar, está en entredicho en estos momentos la elección de un candidato a la presidencia. A mí no me interesa quién va a llegar, a mí lo que me interesa en estos momentos, que las reformas estructurales que está proponiendo para 2013, y que lo dice el periódico Excelsior, y lo sacaron todos los periódicos, el miércoles 22, dice, las reformas estructurales son dejadas para 2013 por el Partido Revolucionario Institucional. Ojo, para mí las reformas estructurales son las más peligrosas que puede en estos momentos proponer un candidato, y aquí ya lo hemos hablado. Uno, dijo que iba a reformar el Senado y que iba a reformar el Legislativo, que es la Cámara de Diputados. Y aquí lo discutimos, Héctor, donde el señor va a quitar a 139 personajes de la Cámara de Diputados y Senadores, y me parece lo más peligroso por dos razones. Lo voy a decir rápidamente. Uno, si se retira de los 500 diputados, se dejan 400, y de los senadores se quita a 32, vamos a tener un problema muy serio, porque 20 millones de mexicanos no van a poder comentarle a sus representantes, diputados y senadores la problemática de la República Mexicana. Uno, la montaña, las poblaciones, las ciudades, y podría mencionar todos los problemas que van a venir hacia el futuro, porque no tendrán 20 millones de mexicanos representatividad. Voy a lo siguiente. Si las reformas estructurales se dan en el país,
va a venir el problema de la llamada reforma laboral, que aquí lo está mencionando el periódico, donde dice, no sustituyen la reforma laboral, la fiscal y la energética. Uno, ¿cuál es el compromiso de Peña Nieto? En primer lugar, obedecer al Fondo Monetario Internacional, que aquí lo discutimos, que fue Vázquez Mota, Cuadri y Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, 3 días antes de terminar la campaña, empezó a mencionar las reformas estructurales. Los tres no lo mencionaban incluso. No. Estoy hablando de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, 3 días antes de terminar su campaña, lo mencionó. Sí. Vázquez Mota lo dijo toda su campaña. Cuadri lo dijo toda su campaña. Supuesto. Entonces, a mí me parece que este es un gran paso atrás, porque hablar de reformas estructurales, hablar de reforma laboral y hablar de fiscal y energética es exactamente lo que el Fondo Monetario Internacional aplicó en España, en Italia, en Portugal, y que en estos momentos estamos viendo la problemática. México no necesita entrar a esto porque sería un retroceso de la estructura económica, política del país. Adelante. Fíjate que tienes razón, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo que sería interesante, de veras interesante, sería saber si las reformas realmente están tendientes a ese mismo modelo, de que tienen que entrar para que México sea incluyente y lo incluyan a su vez. Desgraciadamente, el mundo ahorita está manejado por la economía de guerra. Desgraciadamente en la actualidad, Carlos, está manejado por una economía de guerra, y el intervencionismo, lo sabemos, podría llegar también, por desgracia, a nuestro país, y más que nunca. Calderón puso las condiciones, el presidente Calderón puso las condiciones para que este país, el avispero, se alborotara, y entonces está justificada una intervención norteamericana en nuestro país. Entonces, esas condiciones se fueron preparando para que el mundo tuviera la justificación de que México entra o entra. Estuviera el presidente que estuviera, lo intervendría. Entonces, sea de izquierda, de derecha, de lo que sea. Desgraciadamente, así está pasando, y nos tocó la desgracia, como dice el viejo dicho, de tener a Estados Unidos tan cerca y a Dios tan lejos. Es decir, Venezuela tiene una gran ventaja. Venezuela tiene la gran ventaja de tener un presidente con pantalones, de tener un presidente que se opuso absolutamente a ser servil económicamente hablando, y su petróleo ofrecérselo en las manos a Estados Unidos. Dijo, nuestro petróleo es de los venezolanos y nosotros lo administramos. Y nosotros somos los vecinos, estamos juntos. Entonces, pero híjole, Carlos. Estoy de acuerdo contigo en lo que estás mencionando. ¿No? Y aquí entramos a otro punto, amigos, que es muy importante, porque México tiene en estos momentos una crisis muy fuerte a través de los medios de comunicación, y nosotros tenemos la banda de 2.5 gigahertz, que además hay un juego muy raro, porque parece que el beneficio y la estructura en la entrada de Enrique Peña Nieto, si es que llega a entrar, tenemos un problema muy serio, porque el otorgamiento de estas bandas a través de los medios, en donde MBS, el presidente Joaquín Vargas, presenta una relación de pláticas con funcionarios, que además está en los periódicos, el Universal y cada uno de ellos, donde vemos la gran problemática, porque se le quiere otorgar, quitarle a MBS. Empezó con Carmen Aristegui. La concesión, ¿no? Y la concesión que supuestamente el señor había otorgado 150 millones para el otorgamiento de la concesión. Así es. Y ahora resulta que el señor Calderón, a través de la presidencia de México, son 27,000 millones de pesos. Me parece que está totalmente fuera de contexto, ya que hay un problema muy serio. El gobernante de la Ciudad de México nos habla de algo muy importante, donde dice peligra la libertad de prensa, Ebrard, que nosotros la estamos ejerciendo, Héctor. Por supuesto. Estamos hablando con libertad de expresión, y dice así: demanda esclarecer lo que está diciendo sobre el tema, pues nos afecta a todos. La libertad de expresión en el país está en riesgo si funcionarios federales condicionaron a Joaquín Vargas la aprobación de un proyecto de MBS. Amigos, desgraciadamente, Héctor, se termina el tiempo cuando esto se ponía más caliente, más interesante, pero vamos a seguir hablando de ellos, amigo, porque tenemos todavía el proyecto para el próximo viernes,
Ya saben ustedes que todos los lunes estamos aquí en Alternativa México, el próximo lunes, no se les olvide a ustedes, van a estar los pitagóricos, los miércoles estamos con Gerardo Said en Conciencia Planetaria. Por favor, ¿quieres comentar esto rápidamente, Héctor? Sí, cómo no, Carlos. Bueno, amigos, a informarles que va a existir el 9º Encuentro Nacional de Conciencia y va a ser de septiembre 14 al 16 de este año en la Hacienda La Luna, Coatlita, Morelos. Bueno, es más que nada una experiencia donde tú puedes aprender, participar y enterarte de arte y cultura. Va a haber va a ser una organización civil pacífica, salud holística, ecoaldeas, medio ambiente, desarrollo, altermundismo, pacifismo, ciencias de frontera. Bienvenidos a tus propuestas si tú deseas escribirnos y enterarte de cuál van a ser todos los eventos y de qué se va a tratar concretamente este Encuentro Nacional de Ciencias, que Gerardo ya lo estaba diciendo, nuestro presidente. Pues puedes pedir informes, les voy a decir rápido los números: 01-777 31-31-227 o al 455-0833, o escríbenos a través de la red www.redmexicanadeconciencia.blogspot.com. En fin, amigos, a través de esta misma página podrían ustedes enterarse de este 9º Encuentro Nacional de la Conciencia, que créanme, para tener 9 veces la reunión, es una reunión holística que trata de amalgamar un concepto filosófico, tradicionalista, que respete también las costumbres de nuestro país. Pues amigos, les agradezco de sobremanera. Gracias, Héctor, por gracias, su Carlos. como siempre. Gracias. Amigos, ustedes saben que Tertulia Nocturna es eso precisamente, una mesa de debate, una mesa de inquietud, donde dos elementos exponemos nuestras ideas y sobre todo en una libertad de prensa. Esperemos que esto dure durante mucho tiempo. No importa quién sea el próximo presidente, mientras lleve una conducta lineal precisamente progresista para este país, es bienvenido. Claro. Lo que pasa es que en estos momentos están los intereses de este país, están precisamente a nivel de flote, porque hay intereses internacionales muy fuertes. Yo soy de los que opino como Héctor, defendiendo su propia estructura, y yo soy de los que opino en una gran liberación. Les agradezco de sobremanera. Estamos en Tertulia Nocturna todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Los esperamos el próximo lunes en Alternativa México. Perdonen, amigos, fue una chiripiolga por el tiempo, porque ya nos está diciendo nuestro técnico Pablo, y tenemos una nueva técnico. ¿Cuál es tu nombre? Lilia, quien va a ser nuestra próxima técnico aquí. Y bueno, pues les agradecemos a ellos esta participación, por las imágenes, y nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo viernes nuevamente en Tertulia Nocturna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, les desea Carlos Jiménez Hidalgo.